Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, ella ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que, como podrán suponer, tienen cierta continuidad temática, incluso en sus consecuencias, de lo que les habíamos mostrado en la víspera. Y por supuesto, dramáticamente, tal como habíamos previsto, las consecuencias no han cambiado en cuanto a faltarle respeto al Corán en un país musulmán. Y hay antecedentes, ¿no? Incluso con consecuencias trágicas, de algún pastor protestante en la Florida que dijo, voy a quemar un Corán. Tuvo sus 15 minutos de fama. Consecuencia, según unas fuentes conservadoras, 9 muertos, según otras más de 20. Eso fue hace ya un año largo. Pero por lo que respecta a Afganistán, lo que decíamos ayer, lamentablemente, con toda la lógica, se comprobó. La quema de los Coranes en la base de Bagrán tiene todavía ondas que reverberan en toda la cadena de mando de la OTAN, de la ISAF, y por supuesto de aquellos que ponen a otros como voceros en lugar de asumir las responsabilidades. En cuanto a la situación económica, en el ámbito del paquetazo neoliberal que recorre Europa, ni qué decirles, el tema es Grecia, pero no se queda aquí la cosa. Por lo demás, vamos a ver, recuerdan que el único que le ganaba las elecciones antes de ser candidato a Sarkozy era Dominique Strauss-Kahn, ¿no? Bueno, ahora le dan como adentro de un gorro y ya no va a tener futuro político aparentemente, ¿no? Pero en fin, el fantasma que recorre Europa es el tema, y el tema es seres humanos contra ideología y doctrina económica neoliberal. Grecia, después de larguísima, no es un lugar común decir maratónico, ¿no? Es la metáfora adecuada, pero estamos en Grecia. La plaza Sintagma, ya la gente está tan harta de esto que ha bajado el nivel de protesta, celebrando sesiones del Parlamento, oficializando con un clima desagradable, pese a la estación. La gente ya parece como resignada a que no hay otra salida. Well, actually, 2 years ago, I was actually wishing for a German overseer, but now I'm not so sure. Un arquitecto de 39 años, Nasus Kumantos, dice, lo que vemos actualmente en estos años es que Alemania supervisa todo, y no estoy muy seguro, ¿eh? Probablemente las buenas cosas y las circunstancias se muestren a largo plazo, pero en 6 meses o un año, aquí tenemos una recesión, y las tasas de intereses suben indefinidamente y estamos quedándonos fuera de todo parámetro. Un viejo, bueno, un señor mayor, ¿no? 70 años, un hombre jubilado. Pienso que esto es incapaz, estos son incapaces de manejar nuestras finanzas. Y me pregunto por qué. No hay nada bueno porque se pierden nuestros derechos y nos limitan cada vez más. Mikhail Patelis, de 64 años, un viejo inversor greco-canadiense, dice, las cosas están vinculadas y agregadas, pero son insuficientes. Debería haber más restricciones y en todo caso la Unión Europea debería ser más cuidadosa con la moneda que da, porque ellos tienen que entender que la manera en que se maneje esto tendrá consecuencias más adelante. Vamos a ir en los mismos problemas en que estuvimos antes, y dar moneda
a un barril sin fondo no es solución. Esta sociedad griega y los griegos de este gobierno son los responsables, los políticos. En la prensa, las 3 áreas grises en el rescate, decía uno de los principales periódicos, el Efteros Tipos. Y Etnos, otro fundamental periódico de la capital, decía: corte de pelo para los pequeños inversores también, no se salva nadie, ni los grandes, ni los grandes son los que van mejor, ¿no? Pero son los que no tienen ninguna opción, los de la pequeña y la mediana empresa, aquí se las van a ver peor que nunca. A todo esto, Grecia apuró el programa de rescate en medio de las protestas y, pese al mal tiempo, sacaron los paraguas y hubo a mal tiempo mala cara. Continuaremos nuestra lucha porque no podemos vivir con 500 euros, gritaban los jubilados. Christos Ciclias dice: el pueblo griego está sufriendo. Los jubilados y trabajadores están tratando solo de sobrevivir. No tienen nada que perder ya, como no sea venir a las calles y mostrar su oposición a todas estas cosas que están ocurriendo. Δεν τους έχει μείνει τίποτα άλλο που να κατέβουν στους δρόμους να αντιπαραθέσουν με τον αγώνα τους όλα αυτά που συμβαίνουν. Ακόμα περισσότερο. Tasos Koropoulis dice: nuestras vidas se han vuelto algo como para descartar. Las dificultades en nuestros hogares están creciendo. Nuestros niños están trabajando con muy poca paga, nuestros hijos, ¿no? Creemos que podríamos tener una pensión decente y realmente creímos que la íbamos a tener para ayudar también a nuestros hijos, pero están condenados, nos están condenando a la muerte, literalmente, dijo el hombre. Para ser honestos, tengo dudas, pero el máximo que podemos hacer, dijo De Jager al diario francés Le Monde, cuando aplicaron este salvavidas de plomo, todo para evitar que el 20 de marzo aparezca el temible default, como lo llaman los tecnócratas neoliberales. Los legisladores debatieron una serie de medidas exigidas por la zona euro a cambio de un paquete de 130.000 millones de euros, mientras el ministro de Finanzas holandés, Jean-Kees de Jager, expresó escepticismo en torno a la capacidad de Atenas de ir a cumplir sus promesas. Esta dama dice: ya estamos condenados, no vemos luz. Y estamos tratando de que las cosas cambien de estatus, no puede ser. Esta otra dama dice: lo que está ocurriendo es inaceptable, increíble, antidemocrático y anticonstitucional. No tenemos ni idea del fondo, de las audiencias y de las novedades que trae este. Podemos creer que está ocurriendo en muy poco tiempo, se tomarán las medidas, pero todos estamos indignados y vamos a ver qué hacemos con nuestro trabajo. Pronto la situación será inaceptable. Esta otra dama dice: venimos aquí a protestar porque ya no tenemos esperanzas ni nada, realmente no sabemos qué decir. Yo soy griega, amo mi país y estoy muy triste con lo que está ocurriendo. Las organizaciones deberían cerrar y nosotros, por nosotros mismos, ir a las calles porque no tenemos ningún futuro, ni siquiera programable ni previsible. Los que protestaban no pudieron llegar después de esta barrera. Están cansados ya de protestar, pero no sé. Y hablaban de sus hijos. Y decían: nuestros hijos están llorando, pero no están a la venta. Y algunas de esas grandes pancartas decía: váyanse, voten a todo el mundo, dejen que Grecia se salve, aunque sea sin los griegos. Nuestros niños van a pagar las consecuencias. Así las cosas, las pancartas son exactamente como se lo dijimos y la gente está como cansada, pero no cesa de protestar. Están ante un hecho cumplido. Ahí decían: Fondo Monetario Internacional, fuera de aquí. Estados Unidos, fuera de aquí. Quiten las manos
de los trabajadores, Aleca Papariga, del Partido Comunista, dice: este gobierno está engañando a la gente. La gente no sabe, no tiene otra elección, pero este es un gobierno en bancarrota, hay que pararlo. El pueblo puede ganar si entiende la grave situación en la que estamos. Tienen que reaccionar. Desde todos los sectores sociales y todos los grupos etarios, la protesta es cansona, pero incansable. Evi Petropoulou, de 35 años, dice: están cortando las jubilaciones, están cortando nuestros sueldos. Los trabajadores vienen a las calles a defender sus derechos y no hay otra elección que batallar por esto. En nuestro lugar de trabajo, en las fábricas, a ver si podemos parar esta plaga impopular que ha caído sobre los trabajadores. Τις συντάξεις, μειώνουν τους μισθούς και η εργαζόμενη εργατική τάξη βγαίνει στους δρόμους να αντισταθεί και να διεκδικήσει το πλούτο που παράγει. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τον δρόμο του αγώνα. Μέσα στους χώρους δουλειάς, στα εργοστάσια, για να εμποδίσουμε αυτή την αντεργατική λέλαπα. Siguen las protestas contra los ajustes y el paquetazo neoliberal a cambio del plan de ayuda, que ya en la etapa anterior, desde el punto de vista cronológico e histórico, había habido uno, pero Grecia no cumplió con el mandato de la Unión Europea. Esto fue a regañadientes para salvar la zona euro, no porque estén muy conformes los que dieron los préstamos de que van a tener algún resultado diferente. Las manifestaciones llevan a cabo mientras la Comisión Económica del Parlamento terminaba de aplicar el paquetazo neoliberal. Y el primer ministro Lucas Papademos dijo que está satisfecho con la conclusión del paquetazo de rescate de 130.000 millones de euros. Se reunió aquí con el presidente y Karolos Papoulias se reunió con él brevemente. Se le cayeron hasta las medias al primer ministro, pero así son las cosas en esta crisis económica, así los dejan los neoliberales. Esta es una maratón de negociaciones con los inversores privados, con los inversores del Eurogrupo, y al final creo que va a resultar muy satisfactoria, dijo Lux como primer ministro. Στις επόμενες εβδομάδες πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα, προκειμένου πρώτον να ολοκληρωθούν οι προαπαιτούμενες ενέργειες για τη λήψη της τελικής απόφασης για τη χρηματοδότηση της χώρας. Y luego agregó: en las siguientes próximas semanas hay mucho que hacer. Primeramente se requiere acciones de competencia para llegar a un acuerdo para un préstamo para el país. Segundo, hay que cumplir con los procedimientos y tercero, hay que tomar la decisión final para que el apoyo financiero evite mediante este acuerdo que nos quedemos en quiebra. Lo que debería y quiero subrayar es que estas decisiones que hemos tomado son las que había que tomar. Las condiciones creadas contribuirán al crecimiento y la recuperación de la economía griega. Ojalá que así sea. Alivio y escepticismo en Grecia por el rescate. Grecia atrapada en una nueva espiral sin ninguna seguridad de que esto va a salir adelante. Antonio Samaras, del Partido Nueva Democracia, dijo: debemos hacer que la economía se recupere, esto es una prioridad. No tenemos objeciones a las metas a las que se está apuntando en este programa, pero sin recuperación no vamos a lograr las metas. Independientemente de que se incluya este u otro programa, los prospectos para tener éxito y lograr crecimiento en el futuro son imprescindibles. ¿Nosotros encontraremos acaso esos prospectos y esos programas? De todas maneras, los bonos en euros, que ya habían sido discutidos, tienen posibilidades un poco optimistas, ¿no? Y esto lo veremos en desarrollo en el próximo año. Y segundo, las presiones políticas existen, y existen aquí en toda Europa. Aquí lo que hay que lograr es medidas para el crecimiento. Todo esto podría comenzar inmediatamente, pero no será completado en el futuro cercano. Comenzarán a ver los frutos después de un periodo
en el mejor de los casos, de 3 a 5 años. Pero Grecia debe muy rápidamente pararse sobre sus pies y llamar a elecciones que tengan lugar de manera que haya calma política y podamos regresar inmediatamente con un nuevo gobierno a aplicar métodos que contengan la recesión. Mientras tanto, la señora Merkel, incluso Samaras, se fue a Chipre, ¿no?, a hablar con parte de su electorado. Estaba en Deming, en Alemania, y dijo, bueno, esto también hay que decirlo, tengo un enorme respeto por las medidas que el Parlamento griego ha llegado a aceptar en su acuerdo. Pero también dijo, queremos crecimiento para Grecia. Pero por si se necesita un Estado que trabaje bien, esto es imprescindible. Y esta es la tarea con la que yo me sentiré agradada en contribuir. Wir wollen Wachstum für Griechenland, aber wir brauchen dafür auch einen Staat. Por eso es que decimos, también necesitamos una transacción financiera respecto a los intereses en Europa que permita que aquellos que han causado el completo desastre paguen por él. Y continuaremos luchando para que esto ocurra. Wir wollen in Europa auch eine Finanztransaktionssteuer, die zur Kasse bittet, die auch das ganze Desaster verursacht haben, liebe Freunde. Und dafür werden wir weiter kämpfen. La señora Merkel dijo, es correcto que ayudemos a Grecia, Portugal, Irlanda y otros países, pero siempre hay que repetir que cada país tiene que hacer sus deberes. No podemos solos, Europa es nuestro futuro, dijo. Si se tiene una moneda común hay que poder tener confianza mutua. Bueno, los controladores de pista de Frankfurt, el tercer mayor aeropuerto del mundo y importante de Europa, ahora son los que han retrasado técnicamente los procedimientos, y eso supone que dirigirlos no ya en el control aéreo, sino en las pistas, en el carreteo, en el taxeo y en el estacionamiento, ha generado este desastre. Las demandas simplemente exageradas, y no pienso que es correcto ir a huelga, dijo Jürgen Finger. Por su parte, los voceros del control de tráfico y su sindicato, Markus Sievers, dijo, el tiempo, refiriéndose al tiempo meteorológico, es perfectamente hermoso. Los pilotos pueden ver perfectamente a dónde van y pueden carretear por sí mismos. Si es necesario en emergencia, podemos ayudar si algo está mal, pero esto es lo que ha ocurrido. Más de un piloto dijo que no puedo hacer las cosas porque alguno no está ahí para ayudarme a parquear. Y si nadie viene a mi camino, no estoy permitido a usar las pistas de parqueo con este tipo de avión, porque eso sería contra la ley. Luego dijo, mantener esta huelga no es un problema. Podría seguir así por semanas, pero mejor no hacemos errores en lo que preguntamos. Aquí, los 200 empleados que guían a los pilotos en tierra y les indican los espacios de espera y de parqueo, recién volverán a sus funciones cuando se haya entendido lo que estamos reclamando. Y no tiene que ver con los exagerados reclamos que dicen que hicimos, porque esos se reparten en 4 años de aquí al futuro. De los 1.250 vuelos previstos para cada día, tuvieron que cancelar un promedio diario de 200. Todo transcurrió con calma y los pasajeros parecen haberse adaptado a la situación. En Bruselas se habla de la situación en Hungría. Hungría perderá 495 millones de fondos de Bruselas si no controla su déficit. Ahora la cosa saltó del Mediterráneo al norte de Europa. Y aquí la Comisión Europea, en su encuentro semanal, presidida por José Manuel Barroso, dicen que la Unión Europea y el Fondo de Asuntos Monetarios y el comisionado de este tema, Olli Rehn, dicen, la Comisión ha propuesto suspender 495 millones de euros del Fondo de Cohesión de la Unión Europea en su compromiso con Hungría para el 2013, porque Hungría ha fallado en cumplir y tiene
un excesivo déficit gubernamental. ¿Qué les parece donde saltó la liebre? Because of its failure to address its excessive. Por supuesto, lo de la liebre no es de él, es nuestro comentario, ¿no? Olli Rehn dijo, Hungría ha tenido un déficit excesivo desde que se unió a la Unión Europea en el 2004 y la meta para corregirlo, este déficit excesivo, ha sido pospuesta 2 veces en 3 años en total. Siguiendo la propuesta de ECOFIN y su consejo, hemos concluido que el 24 de enero de este año era suficiente, pero hace un mes los húngaros todavía no habían tomado acciones efectivas para responder a las recomendaciones del Consejo. Hay un punto en el cual tiene que haber revisión y el pronóstico para Hungría es de un déficit que tenía que estar por debajo del 3%. Bueno, el hecho es que la cifra de Hungría no cuadran. Y en 2011 el déficit de Hungría se situó oficialmente en el 3,6%, pero Bruselas considera que la cifra responde a la inclusión de elementos excepcionales en el cálculo. En la misma línea del comisario europeo Johannes Hahn ha destacado que el objetivo de las medidas tomadas no es castigar, sino ser un incentivo para que Hungría ponga su casa en orden. Zanahoria y garrote, al mejor estilo neoliberal. La cifra de 495 millones de euros responde al 0,5% del Producto Interno Bruto. Gendarmería Nacional, y esto significa Dominique Strauss-Kahn. El lío de las orgías en el Carlton, en la zona norte de Francia, en Lille, está en todas las primeras planas y todo el mundo parece disfrutarlo, menos Strauss-Kahn. Su abogado, Frédéric Beaulieu, dijo, la detención vino de una manera perfecta y serena. Estamos de acuerdo en que esto va a llevar varios meses desde ahora y las respuestas a las preguntas que le pusieron llegaron. Hemos dado completa respuesta a todos en una manera muy calmada y todo va perfectamente. Strauss-Kahn afronta su segundo día de interrogatorio en un caso de prostitución y Christopher Mechnou de Phil Fisher Waterhouse hace unas extrañas declaraciones para las agencias internacionales y dice, los jueces y la policía en Lille han hablado con muchos testigos que actualmente están bajo investigación. 8 personas están involucradas en el escándalo de Strauss-Kahn, que apareció ante la policía ayer y que se mantuvo bajo custodia e interrogación durante la noche. Fue el último testigo potencial acusado sobre la línea de investigación que sigue la policía en Lille. Esto es un asunto muy significativo porque ha habido gran número de políticos franceses a través de los años que han sido acusados del mal uso de los fondos públicos y hay un gran número de políticos franceses que han sido acusados de indiscreciones personales. Pero ciertamente este caso viene en un momento en que empezó en Nueva York, donde se hizo un juicio civil, donde hubo consecuencias incluso en el caso político, y esto ha sido muy sui generis. Es muy diferente a lo que hemos visto en Francia en los últimos años. Y lo importante ahora viene de Estambul, en Turquía. La conferencia bilateral en que China le da una mano a Turquía, el ángulo tan sensible de la OTAN, pero que nunca le permiten ingresar en la Unión Europea, y Xi Jinping, vicepresidente chino, discute las relaciones bilaterales y situación regional con líderes turcos en este despliegue espectacular de diplomacia china en todo el planeta y al mismo tiempo. El vicepresidente chino y los líderes turcos discutieron vías y medidas para promover los lazos bilaterales, particularmente en lo económico y comercial. Acordaron fortalecer también los lazos estratégicos establecidos oficialmente en 2010. Durante el encuentro con el mandatario turco, Xi Jinping realizó una propuesta de 4 puntos para profundizar las relaciones sino-turcas. Mantenimiento de intercambios bilaterales de alto nivel como este, la expansión de la cooperación económica y comercial, incremento de los intercambios y la cooperación entre los pueblos, así como el fortalecimiento de la cooperación sobre bases multilaterales.
Agregó que China apoya a sus empresas para que incrementen las importaciones desde Turquía y que tratarán el tema del desequilibrio comercial de manera integral, añadiendo que China también le da la bienvenida a Turquía para incrementar su inversión en el país asiático. Es realmente espectacular la jugada de China, la imparable potencia mundial, moviéndose en todos los ámbitos de las relaciones bilaterales. Aquí dejó más que tranquilamente sentado que China va a apoyar en todo lo que sea necesario a Turquía, y ciertamente estas declaraciones han sido seguidas con mucha atención por parte de todos aquellos que miran, incluso con cierta aprensión, la imparable importancia en la escena internacional que tiene la República Popular de China. Pero esto es solo el comienzo, ¿eh? Hablaron de todos los temas y todos los países y las crisis que hay en el Medio Oriente, especialmente en el mundo árabe musulmán. No dieron a conocer todos los detalles sobre eso, pero estuvieron como punto fundamental en la agenda, aparte de la bilateral. Los valores en los mercados, los que hacemos referencia a diario, el precio del petróleo venezolano muy estable a $110.82 el barril. El precio del barril de la OPEP leve baja, $117.26. El Brent del Mar del Norte sigue al alza, $121.92. Y un marcador que nos interesa mucho, el West Texas, sigue al alza, $106.40. Ya se está acercando relativamente al de la OPEP incluso. En cuanto al precio del oro, en medio de esta instabilidad, mantiene su tendencia alcista y cerraba hoy a 1.754,12 la onza. El precio del cobre también subía, 8.399 la tonelada. Precio del café, 201,57 el quintal. Y el precio del euro estable a 1,32 frente al dólar, que es una cotización nada despreciable dadas las circunstancias. Es la hora de un corte, volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y vamos a hacer un pequeño raconto. Recuerdan que ayer les decíamos este disparate de quemar el Sagrado Corán y profanarlo de esta manera, botándolo a la basura, en la base de Bagram, la más importante de Estados Unidos en Afganistán, va a tener serias consecuencias y no es el primer caso. Bueno, ya hubo un antecedente, un pastor de una iglesia evangélica que quiso sus 15 minutos de gloria o de fama, nada de gloria, en el estado de la Florida. En el 2010, en 9/11, dijo, voy a quemar un Corán. Bueno, hasta Washington le dijo, quédese tranquilo, no se meta en eso. Pero el hombre al final lo hizo durante uno de sus servicios religiosos. Vamos a recordar eso de nuestros archivos. Eso está íntimamente ligado con la torpeza cultural de esta gente y las consecuencias que están pagando. El pastor, con ese gestico, provocó la muerte, hasta donde se sabe, de 9 personas. Otros dicen que 20. Ahora, en Afganistán, el disparate que cometieron es de tal nivel ahí en Bagram. Y esto, por supuesto, ha recalentado todo el Medio Oriente, los países árabes, e Israel, que está ahí jugando a que va a atacar Irán. A lo mejor Netanyahu quiere... No olvidemos que Netanyahu no ganó las elecciones, la ganó Tzipi Livni, pero Tzipi Livni se negó a hacer una alianza para tener mayoría en la Knesset, en el Parlamento, con un sujeto de la talla de Lieberman. El impresentable Lieberman fue llamado por Netanyahu, el mismo que atendía a las radios en el baño y hacía bajar el agua del inodoro. Bueno, ese señor que se viste de rosa, pero así se queda, ¿no? Ahora sale a declarar porque Netanyahu no quiere quemarse. Recuerdan que cuando salió a declarar un ministro sobre el presunto y posible y ya planificado ataque a Irán, apareció como de casualidad Netanyahu detrás de las cámaras, ofendido por la presión que le hace Washington, ¿no? Parece que Obama también quiere ser reelecto y no está dispuesto a que le hagan la agenda en la coalición de Netanyahu. Y por eso los editoriales que dicen Netanyahu está haciendo trizas la vieja relación con Estados Unidos. Veamos el
el reverendo aquel, Terry Jones, dijo que iba a quemar el Corán y lo iba a hacer en la fecha anunciada. Y además clavó en su entrada de la iglesia carteles contra el Islam. Bueno, este energúmeno lo que logró fue que murieran como mínimo, según fuentes europeas que digo, 20 personas, otras fuentes dicen 9, y no pocos de ellos estadounidenses. Hasta Washington le dijo, pare, eso no es aceptable. Bueno, ese señor tristemente célebre, es Terry Jones, aquí lo vemos en el año 2010, lo habíamos mostrado. Ese señor de una iglesia evangélica en el estado de la Florida había dicho que iba a quemar el Corán y finalmente lo quemó. El predicador quemó el Corán en medio de uno de sus sermones y desató la ira del mundo islámico, que ahora, en venganza, también ha puesto en jaque a las agencias de inteligencia y a los soldados destacados por las Naciones Unidas en Afganistán. Aquello fue en el 2010. Hoy las consecuencias de lo que pronosticamos ayer están a la vista. Seguían las manifestaciones y ya hay 8 muertos y más de 40 heridos enfrente de la gran base de la OTAN y de la ISAF en Afganistán. Esta gente no le creyó en nada al poderío militar de los que están invadiendo y actuando en su país, interviniendo, y siguen protestando y le han quemado la entrada a la base. Las protestas por la torpe profanación del Corán, torpe por decirlo suave, ya ha dejado 8 muertos en Afganistán, 40 personas como mínimo heridas, y han tenido que salir más generales a disculparse. Esta vez ya no le daba el cuero a la cadena de mando estadounidense y entonces pusieron a un general de la ISAF de origen alemán. Vean esto. No hay manera de que esta gente se detenga y con lo poco que tienen hace sentir su protesta. Estos criminales extranjeros quemaron nuestro Corán en nuestra propia casa. Jamás debieron hacerlo. Ustedes están mostrando todo su poderío para quemar el Corán. Dios es grande, Allahu Akbar. Los manifestantes entonaron en la capital afgana consignas como abajo el gobierno de Estados Unidos y todos sus aliados. Alá es grande, abajo Obama, larga vida al Islam. Las protestas se han acrecentado a pesar de que el jefe de la misión de la OTAN en Afganistán, John Allen, se disculpó en todas las formas ayer. Esta es la garita de la entrada de la base. Pero esta vez pusieron a un militar de origen alemán, un brigadier general, para que diera la cara y siguiera disculpándose. La base es el asedio permanente y están prácticamente bloqueados ahí. Este jueves los religiosos habían condenado, vean esto, Operación Enduring Freedom. Se suponía que esto era para asegurar la libertad. En las Fuerzas Armadas en Afganistán el resultado ha sido que ni siquiera pueden convivir con las fuerzas sociales del país que han invadido sobre pretexto de ayudarlo. Los disturbios se han extendido a importantes ciudades afganas, nada menos que a Kabul, a la oriental Jalalabad, a la occidental Herat, y fuentes oficiales citadas por la agencia afgana AIP dieron cuenta de más fallecidos y 13 heridos más en Jalalabad, por lo menos 2 muertos, y en la cercana provincia de Logar, mientras que en Kabul el número de heridos en el último recuento era de 11. Así lo explicaba el jefe de la policía local, Staniksai Ahmad. La indignación es tal que ya no saben cómo controlarla y no pueden salir a reprimirla porque se supone que están allí como invitados, entre comillas, de un país que quiere solucionar sus cosas a su manera. Como están las cosas, fue un brigadier general, Carsten Jacobsen,
el que tuvo que salir a hablar allí. El desprecio popular es permanente a las fuerzas de ocupación. Y el desprecio se extiende a todo lo que representa Estados Unidos y los países que están en alianza con ellos en esta acción militar en Afganistán. Si esto es lo que pensaban lograr como apoyo popular con la iniciativa militar, la realidad está a la vista. La torpeza se paga. Viva el Corán, Dios es grande, larga vida al Islam y muerte a los Estados Unidos y sus aliados. La situación es insostenible, no hay manera de calmarlos con declaraciones de disculpas. Y esto se va extendiendo hacia Bargún, Parwan, y todos hacen declaraciones sumamente agresivas contra la presencia de tropas extranjeras en su país. En un intento por calmar la indignación que crece en lugar de aplacarse, la ISAF, portavoz de la misión de la OTAN, dijo que se ha dispuesto que haya consecuencias legales por la profanación del Corán. Vean la entrada de la base, ¿no? Esto es un desastre absoluto. La torpeza increíble de estas fuerzas que andan por el mundo pretendiendo imponer ley y orden. El brigadier general Carsten Jacobsen fue el que tuvo que salir a dar la cara. Y dijo, en una conferencia satelital con el Pentágono, tan pronto como entendimos que se había cometido un error, paramos la acción. Y el general Allen rápidamente inició una investigación para descubrir lo que había ocurrido. Este incidente es completamente no intencional. Inadvertidamente se le dio a las tropas material para ser quemado. La decisión de quemar este material no tiene nada que ver con asuntos religiosos ni relacionados con el Islam. Fue un error, fue un grave error. All religious materials were damaged in this incident, and we will get to the bottom of what actually happened. ISAF. Jacobson insistió en que la decisión de quemar este material no tiene nada que ver con que sea de naturaleza religiosa o relacionada con el Islam, que fue un grave error. El trato inapropiado al Corán es un grave incidente, subrayó. Esto es un grave incidente y hemos visto las implicaciones. Entendemos la indignación de la gente de Afganistán, de lo que hemos visto, de lo que hemos oído. اگر مشکلشان با گونه قانونی از مجرای قانون حل شود اینا دوباره دست به اعتراض تظاهرات نمیزنن دیگه ما قرار وعده که دیروز با مردم خود داشتیم تدابیر امنیتی خود هم داریم. Los representantes locales ya no sabían cómo aplacar a la gente y dijeron urgimos al pueblo afgano a que defiendan el Corán, incluso a la costa de sus vidas. Viva el Islam, viva el Corán. Fuera Estados Unidos y todos sus aliados. Excelente ejercicio de relaciones públicas. Esto es absolutamente increíble, la torpeza de esta gente. Le dijimos que esto no iba a parar aquí. همه مسلمان ها امروز در احساس هستند که در دین و مذهب کتاب ما امروز تعرض علنی شده از جاهلان. Mientras crece la indignación y se hablan de medidas punitivas e incluso legales, no hay manera de controlar la situación excepto por las armas. Mientras tanto, en Neve Ilan, Israel, el canciller Lieberman dice, con todo el debido respeto por los Estados Unidos y Rusia, este no es asunto de ninguno de ellos. Oigan bien, Lieberman diciéndole a Moscú y a Washington lo que tienen que hacer. La seguridad de los israelíes, el futuro de Israel, es la responsabilidad del gobierno de Israel. Y con todo el respeto, ninguno de ellos puede tomar decisiones en pro del interés de Israel, ni darnos guías y líneas a seguir.
Los asesinatos masivos que vemos en Siria es intolerable. Tal vez este señor se olvida de las tumbas colectivas que aparecieron en la Guerra de los 6 días, cuando los prisioneros eran fusilados. Eso apareció y fue un escándalo que después fue tapado, ¿no? Pero es un hecho histórico. Nadie puede venir a decirnos cómo tenemos que actuar. De manera que nosotros vamos a garantizar, vamos a proveer las medidas necesarias. Lieberman advierte a Estados Unidos y a Rusia contra ataque a Irán no influirán en la decisión de Israel. No es su asunto. En Teherán, las respuestas vinieron del ayatolá Jamenei. Ningún obstáculo puede detener el curso nuclear de Irán. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, dijo el miércoles que el Estado Islámico no modificaría su curso nuclear, sin importar las sanciones internacionales y los asesinatos u otro tipo de presiones. La foto que estaban allí era la galería de los científicos nucleares asesinados mediante actos terroristas. Con la ayuda de Dios y sin prestar atención a la propaganda, el curso nuclear de Irán, dijo, continuará con firmeza y con seriedad. Las presiones, las sanciones y los asesinatos no darán frutos. Ningún obstáculo puede detener la actividad atómica de Irán. Jamenei hizo estas declaraciones en la televisión estatal poco después de que la Agencia de Supervisión Nuclear de la ONU declarara que habían fallado las negociaciones con Irán. El ministro de Petróleo de Teherán, Rostam Kasemi, dijo: hay problemas en cuanto a la venta del petróleo de Irán en el mercado internacional. Tenemos suficientes clientes que están alineados con nosotros. No es un problema para nosotros en cuanto a las sanciones y nuestra posición es firme y a largo plazo. Veremos cómo cumplimos con los contratos que habíamos firmado. La Casa Blanca, a través del vocero Jim Carney, dijo: Estados Unidos está decepcionado por la negativa de Irán a darle acceso correcto a los lugares que quería ver en su totalidad una misión de la Organización Internacional de Energía Atómica. Desgraciadamente, esta es otra demostración del rechazo de Irán a cumplir con sus obligaciones internacionales, dijo en su conferencia de prensa diaria el vocero de la Casa Blanca. Lamentamos el fracaso de Irán de llegar a un acuerdo esta semana con la Organización Internacional de Energía Atómica, lo que habría permitido a la agencia investigar las serias acusaciones presentadas en su informe de noviembre. But this particular action by Iran suggests that they have not changed their behavior when it comes to abiding by their international obligations. Ellos no han cumplido en el cambio de su conducta respecto a sus obligaciones internacionales. Lamentamos el fracaso. Qué falta que hace Helen Thomas ahí, en vez de ese par de minifaldas y piernas. Lamentamos el fracaso de Irán de llegar a un acuerdo esta semana ante la organización de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Y aquí vemos la partida, la mostramos ayer, y el regreso ahora a Viena de los representantes de la Organización Internacional de Energía Atómica. Las últimas imágenes oficiales eran algo desafiantes, recuerdan ustedes que las mostramos en su momento. Mostraban los elementos para centrifugar uranio de manera de ir aumentándole su grado, y luego veíamos allí el reactor nuclear, pero ese es el reactor nuclear de la capital, donde estuvimos cuando hicimos la entrevista a Ahmadinejad. Mientras tanto, Moscú tiene mucho que decir y lo dice. El vicecanciller Gastilov dice que Rusia advierte que un ataque de Israel sobre Irán sería catastrófico. Gennady Gatilov ha declarado en rueda de prensa: cualquier escenario militar contra Irán será catastrófico para la región, para todo el sistema de las relaciones internacionales. E insistió que Israel debe entender todas estas consecuencias antes de tomar cualquier decisión. Los gobiernos israelí y estadounidenses han barajado la hipótesis del ataque como una posible forma de contrarrestar la amenaza nuclear iraní, y dijo el viceministro: espero que prevalezca una aproximación realista
así como una evaluación sensata. El objetivo de las conversaciones es descartar la posibilidad de que el programa nuclear iraní tenga dimensión militar. Aquí llegaba la delegación de vuelta a Austria sin haber cumplido lo que ellos consideraban su agenda necesaria, y los inspectores llegaban al aeropuerto aquí y el vicedirector general Hermann Nackers dijo: hemos estado 2 días completos en discusiones y conversaciones en Teherán, hemos tratado de lograr un acuerdo de manera de seguir adelante y resolver los temas. Particularmente hemos discutido la dimensión posible militar del programa nuclear iraní. También hemos tratado de tener acceso a sitios que nos parecen relevantes para nuestras investigaciones. Hemos recorrido este camino con espíritu constructivo, pero no pudimos tener, lamentablemente, un acuerdo en los términos que esperábamos para tener acceso, de manera que no pudimos avanzar. Reportaremos esto al director general de la agencia, a la Junta de Gobernadores, que va a tener un meeting comenzando en marzo, y también vamos a ver los próximos pasos a seguir. Muchas gracias. Irán ha criticado los esfuerzos de Occidente por impedir la cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica. Y en Berlín, el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, en este caso el canciller es el jefe de gobierno, ¿no? Guido Westerwelle, dijo acerca de Irán: este es el camino equivocado. Es un camino que les continúa llevando al aislamiento internacional y es un camino que sinceramente rechazamos. Haciendo esto, Irán, una vez más, deja claro que va a tener que hacer frente a sus responsabilidades ante la Agencia Internacional de Energía Atómica. Pero Irán también actúa contra sus responsabilidades hacia la comunidad internacional. Como se ve, se van alineando los países y se radicaliza. Quisiera recordar esto que ocurrió en 1972 y que transmitimos prácticamente en vivo. Esta fue la histórica visita de Richard Nixon, acompañado por la primera dama entonces, a Beijing. El año anterior, en el 71, había estado Henry Kissinger haciendo lo que era realidad después de la mal llamada diplomacia del ping-pong. Se usó como pretexto y oportunidad que acogieron al vuelo un intercambio deportivo. Allí iba Nixon por la Avenida de la Paz Celestial y allí se reunió con los personajes que hicieron historia. Este hombre realmente dio un paso adelante significativo, pese a que después lo frenaron. El encuentro fue del 21 al 28 de febrero del 72 y viajó a Beijing, Hangzhou y Shanghái. Fue bastante respetuoso del tema de Shanghái y ocurrieron desde ahí las más espectaculares diferencias en las relaciones. Del resto del mundo, sino un recordatorio de que en el mundo existen muchos muros que dividen a naciones y pueblos. La Gran Muralla también es un recordatorio de que para casi una generación hubo aquí un muro entre el pueblo de la República de China y los Estados Unidos de América. En estos últimos 4 días hemos comenzado el largo proceso de eliminar el muro entre nosotros. El secretario de Estado William Rogers fue excluido de este encuentro y el único estadounidense presente, además de Nixon, el consejero de seguridad y después el embajador de Estados Unidos en China, Winston Lord. Para evitar la vergüenza a Rogers, Lord fue recortado de las fotografías oficiales del encuentro. Pero Nixon estuvo una semana en China y se reunió desde Mao Zedong a todos los demás líderes, como vemos allí. Y acerca de la reunión, las primeras palabras de Mao a Nixon fueron: nuestro viejo amigo, el generalísimo Chiang Kai-shek, no aprueba esto. Tuvo muchas reuniones con Zhou Enlai y también las visitas características. A partir de ahí hubo un interesante cambio. Y ciertamente hay que reconocer que la geopolítica del mundo mejoró y vean cómo están ahora las cosas. China, la potencia imparable y además haciendo diplomacia propia con los enviados de más alto nivel en todo el mundo. Aquí hubo también aspectos interesantes porque
le habían dicho. En los últimos días, el presidente Nixon se reunió con el presidente Mao Zedong y nuestras dos partes mantuvieron varias conversaciones posteriores, en las cuales intercambiamos puntos de vista en la normalización de las relaciones entre China y Estados Unidos y en otros temas de preocupación entre ambas partes. Existe gran diferencia de principios entre nuestras dos partes. A través de discusiones sinceras y francas, se ganó un claro conocimiento de las posiciones y opiniones del otro. Esto fue beneficioso para ambas partes. Estamos en pleno aniversario de esta histórica visita que en su momento transmitimos prácticamente en vivo, pese a la diferencia horaria. Y ciertamente allí se abrió todo un espectro y la ahora imparable China ya estaba siendo visualizada y la necesidad de diálogo era imperativa. Esto dejó a muchos sin aliento y a otros los hizo pensar que era un gesto demasiado audaz de parte de un presidente que había sido electo con un programa de la ultraderecha. Pero este encuentro histórico, que tuvo lugar por estos días, precisamente, 1973, no deja lugar a dudas de que fue de una audacia interesantísima. Incluso hay anécdotas que nos tocaron de cerca en eso, cuando dijeron, vamos a darle la gran cobertura mediática a esto en los medios de comunicación, vamos a mandar equipos de camarógrafos y periodistas de todas las grandes cadenas para que se sepa a nivel mundial de este estupendo gesto diplomático. Pues déjenme decirles que China estaba acostumbrada, y muchos años después, incluso en la década del 80, cuando alguien hablaba, mostraban a la gente moviendo los labios, pero el locutor oficial en el noticiero estelar era el que decía lo que había dicho ese caballero. Pero en Estados Unidos dijeron, necesitamos llevar cámaras que tengan sonido, cámaras que tengan la iluminación correcta, cada cámara lleva un productor, su asistente, el camarógrafo y su asistente, los periodistas. Y los chinos, el gobierno chino dijo no, una cámara, un operador. Fue un desafío técnico brutal, pero de ahí salió una Arriflex que, tomando tecnología de la NASA, llevaba consigo, recordarán ustedes, en este mismo canal las teníamos, tremendos cinturones cargados de baterías, un arnés para llevar una Arriflex, usábamos cine en esa época, no era video, y además la iluminación y el sonido operado por audífonos y una mini consola, como se dice, no consola a lo gringo, una mini consola incorporada. Esa Arriflex era perfectamente silenciosa y lograron que la operaran un solo enviado y tuvieran sonido, iluminación con el Sangan y todo el material necesario. Un alarde de tecnología, pero esa cámara también se usó en Vietnam, la Arriflex. Muy silenciosa, se podía ir de patrulla con ella. Y como hemos dicho tantas veces en nuestra conferencia y volveremos a decir, era una cámara que a veces los corresponsales de guerra odiaban, porque se caían los helicópteros, morían todos y la cámara seguía funcionando, pero dejaba el testimonio. Hoy queremos rendirle tributo a dos corresponsales de guerra, una estadounidense y otro francés, que han muerto en los temas de Siria. El gobierno sirio dice que no sabían que estaban allí. Y ciertamente la colega tenía 55 años y usaba un parche, era una leyenda entre los corresponsales de guerra, pero el parche de ella era en el ojo izquierdo. También queremos hacer llegar nuestras profundas condolencias a la hermana República Argentina por este desastroso accidente del ferrocarril Belgrano. Como ya eso ha tenido amplia difusión, preferimos no referirnos a ello. Bueno, es la hora de finalizar nuestro dossier. Queremos decirles a todos los que nos han invitado a numerosas conferencias que estamos muy honrados con las invitaciones, pero trataremos de cumplir. Acusamos recibo de todas ellas, pero la agenda depende también de las órdenes del hospital militar, ¿no? Por aquello de no recargar la agenda. Pero volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Si les suena parecido, los cletómanos de Atlanta también se ha robado este concepto, ¿no?
Gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Gracias a nombre del equipo Dossier. Y les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.